Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Las manos de Kirapat temblaron. Nunca había reaccionado así antes, pero cuando Bonita tomó se llevó los dedos a los donde resaltaban los rosados. No pudo evitar temblar. Si alguien viera esto, moriría de vergüenza. Mientras tanto, las cadenas de Bonita se movían contra los muslos de Kirapat, aún cubiertos por sus pantalones de vestir. Sus movimientos fueron torpes al principio, pero, estimulada por la química del momento, pronto encontró un ritmo más firme. Sus se mecían con cada embestida. Su cabello cayó sobre su rostro mientras se entregaba sin pudor. Bonita ya no sentía vergüenza. Solo quería destruir por completo la paciencia de Kirapat y obligarla a reaccionar. ¿No sabes cómo apretarlo? Estoy tratando de aguantar por ti. Ah, yo pedí eso. El rostro de Bonita, lleno de deseo, la hacía aún más irresistible, y esa mirada suplicante, inclinando la cabeza y mirándola expectante, era simplemente cruel. No seas insolente. La voz de Kirapat sonaba firme, pero ¿cuántas veces más necesitas advertirle esta noche? ¿Y aquí alguien hace algo más que hablar? Kirapat frunció el ceño, cerrando sus dedos alrededor del pecho de Bonita, provocando un sonido de satisfacción en ella. Si no ayuda, entonces déjalo ir. Apretó los dientes. La terquedad de Bonita, sumada al deseo que le ardía en el cuerpo, estaba llenando su resistencia al límite. Recuerda una cosa, traté de ser paciente contigo. Kirapat nunca había sido una mujer paciente, y ahora ella tiró. Bonita la besó con voracidad, apretándole los hasta que se desbordaron entre sus dedos. Le gustaba cómo su piel se sonrojaba con sus marcas. A Kirapat no le gustaba nada húmedo. Entonces, antes de que Bonita pudiera llegar al clímax ahí mismo, la levantó en sus brazos y la llevó a la cama. Su cuerpo cálido y húmedo se hundió en el suave colchón, probando su calidad mientras Kirapat se quitaba la ropa y se inclinaba sobre ella. La besó en el cuello, succionando la piel con fuerza hasta dejarle marcas. Sus manos recorrieron todo su cuerpo, pero sus fueron los que más le apretaron. No cierres los ojos. ¿Más? Kirapat agarró la barbilla de Bonita, obligándola a mirarla. Sus ojos brillaban de deseo, y eso la hacía aún más tentadora. Si tanto lo deseas, entonces presta atención a todo lo que te hago. Ella apretó sus nuevamente, reforzando sus palabras. ¿Entendiste? Sí. Responder. Kirapat exigió la respuesta mientras le agarraba la barbilla con más fuerza, obligándola a hacer sonidos en lugar de articular palabras. Desde ese ángulo parecía un lobo a punto de devorar a su presa. Fue una escena inusual, pero a Bonita le aceleró el corazón. Le gustó ese hambre en la mirada de Kirapat. Sus labios fueron mordisqueados, tirados y dominados en otro beso feroz. La reina ahora no se guardó nada. Si antes decía que estaba siendo gentil, esto definitivamente no lo era. Su tacto era más intenso, su cuerpo más cálido. Bonita no pudo contenerse y se clavó las uñas en los hombros. Invadida por la abrumadora oleada de sensaciones, Kirapat apartó sus labios después de un beso profundo, pero sus manos aún vagaban por su cuerpo. ¿Vas a contestar ahora? Sí, excelente. Kirapat deslizó las manos por su cuerpo, apretándole la cintura antes de acercarla más.
Sus dedos se deslizaron hasta sus caderas, marcando la piel con más intensidad. Nunca fue paciente, nunca fue gentil. Cuanto más clara y suave era la piel de Bonita, más deseaba verla teñida de rojo por sus marcas. Esta noche ella sería un pincel y Bonita su lienzo. Pero primero, ¿estás seguro que quieres esto, eh? ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Crees que es el momento adecuado para preguntar esto? El tono irritado de Bonita hizo suspirar a Kirapat. Decidió cambiar el tema, de lo contrario, Bonita podría pasar de ser una conejita a una tigresa. ¿Puedo morder? Ja, ya lo haces todo el tiempo sin siquiera preguntar. Kirapat sonrió. Genial, déjala que siga siendo atrevida, porque si él no la doma esa noche, entonces ella no lo merecía. Que se llamara Kirapat. La boca de Kirapat encontró la piel de su cuello, dejando marcas antes de descender hasta la clavícula. Mordió y chupó cada centímetro, como marcando su territorio. ¡Hey, tú!